Bueno, cuando Armando me propuso hacer esta charla, creo que pensaban, yo también lo tomé así en un primer momento, más justamente continuando lo anterior, lo del año pasado, tomar más una visión de los pueblos de Patagonia, tardía, digamos, ver qué pasaba en 19 o 20. Sin embargo, cuando me puse a pensarlo, recordé una historia que ayer contaba de hace unos años en Patagonia, además, ¿no es cierto? Una historiadora, claro, de Buenos Aires, llegó a la Patagonia y obligada a explicarle a la gente de Patagonia la historia de Patagonia, empezó diciendo que la historia tan rica de Patagonia, pese a que era tan corta, porque claro, que los colonos galeses entraron en Patagonia. Bueno, algunos jóvenes de allí de Patagonia se pusieron un poco cara de enojados, porque en realidad el pasado patagónico por ahí es más corto que en otros lados, pero hasta donde hoy sabemos ya había gente en la Patagonia hace al menos unos 13.000 años, tal vez un poco más. Entonces, eso trajo un poco lo que ya otras veces habíamos visto, cuáles son las ideas no explícitas pero subyacentes que hay sobre esto del pasado indígena. Y normalmente se lo piensa como un pasado corto, aunque no se maneje fecha, no se piensa que eso es corto, que la cosa indígena es reciente, que estas poblaciones son muy homogéneas, que no han tenido cambios. Y cuando uno piensa en sociedades un poco más complejas, piensa en mayas, incas, aztecas, y ahí se terminó prácticamente, ¿no es así? Es decir, tenemos esta idea y el resto parecería ser una cuestión homogénea. Uno de los hermanos Ulloa decía en el siglo XVIII, quien vio un indio vio a todos. Y creo que en muchos aspectos esta idea del siglo XVIII siguió vigente respecto, salvo a estas 3 o 4 sociedades más complejas que encontraron los europeos en el siglo XVI. Entonces pensé, más que hablar particularmente de un pueblo determinado, etcétera, en un momento determinado, seguir un poco la historia de estas poblaciones a lo largo de los milenios. Es decir, vamos a hacer un viaje muy largo, porque además, justamente en Patagonia, es uno de los pocos lugares donde se encuentran los restos más antiguos de la presencia humana en el continente. En América del Sur seguro, junto con Monteverde, en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt, o Piedra Furada en Brasil, en el Planalto brasileño. Son donde están los restos aquí en Patagonia más antiguos. Es decir, esta idea tradicional de poca antigüedad, de homogeneidad cultural e incluso racial, de falta de cambios, de primitivismo, habitualmente asociados a los pueblos originarios, se van a ver cuando nos acerquemos a esa historia, que ya incluso a fines de la Edad de Hielo había una diversidad y heterogeneidad de situaciones en el continente, incluso dentro de una misma región, que a partir de entonces estos pueblos han tenido un proceso de cambios muy importantes. Aunque en Patagonia se conserve un modo de vida similar a lo largo del tiempo, ese modo de vida fue reacomodándose a los cambios. Todo el periodo que los geólogos llaman Holoceno, es decir, que se inicia con el fin de las glaciaciones, no sé si, el periodo reciente, fue un periodo de tremendos cambios climáticos, de tremendas transformaciones en el clima, en los sistemas ecológicos, etc. Por lo cual, para sobrevivir, esas poblaciones debieron desarrollar estrategias de reacomodarse a esos cambios. Si no lo hubieran hecho, no hubieran sobrevivido. Es decir, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo han cambiado después? Justamente, sobreviven porque cambiaron. Si se hubieran conservado como relictos, ¿no es cierto?, diríamos casi arqueológicos, seguramente no habrían sobrevivido. Pudieron sobrevivir en la medida que fueron capaces de elaborar estrategias, a veces exitosas y otras no, pero de elaborar estrategias que les permitieron hacer frente a esos cambios a lo largo de milenios. Yo decía que en el territorio patagónico se encuentran algunos, vamos a empezar a ver cómo paso a este, está conectado.
ver si vamos a ir a... Ahí está, ¿no? Ahí se ve más o menos. Justamente, decía, en el territorio patagónico se encuentran algunos de los testimonios más antiguos de la presencia humana. Por supuesto, los sitios anteriores a unos 11.000 años atrás, estoy hablando cuando hablo de años atrás, lo aclaro una vez para todo. Los arqueólogos fechan, ustedes saben, el método en este momento más usado para estos periodos, ¿no? Para estas épocas, es el carbono 14. Carbono 14 sobre el que hay ideas muy variadas. Una vez escuchando una serie por televisión, con mucha soltura, querían aplicar el carbono 14 para fechar algo que tenía 20 años. No sirve para eso, ¿no es cierto? Carbono 14 es un buen método de fechado, pero tiene sus límites y su forma de aplicación. Normalmente no da fechas el carbono 14, lo que nos da son periodos, un periodo en el cual un resto habría muerto y a partir del cual empieza la desintegración del carbono 14 que todo resto orgánico tiene. Ese proceso no es regular y puede ser afectado por los cambios en las condiciones ambientales, por lo cual siempre uno va a ver que una fecha le dicen, bueno, puede ser tal año más menos, vale decir, lo que el carbono 14 me da es un periodo, ¿no es cierto?, aproximado en el cual un resto se ubica. De todas maneras, ese periodo, cuando estamos hablando de 11.000, 12.000 años, es significativo. Yo no lo usaría para algo que tiene un siglo, porque si estoy fechando algo de un siglo atrás con carbono 14 y me da un margen de 40, 50 años, ya el fechado, de verdad, no tiene mucho sentido. Pero cuando hablamos de esta fecha, sí. Entonces, tengamos en cuenta que lo que estamos hablando antes del presente quiere decir que son fechas tomadas en años radiocarbónicos, que no siempre es lo mismo que los años calendáricos nuestros o solares. Por eso, algunas veces, alguien les va a decir, no, estas son fechas calibradas. Es decir, cuando esas fechas se han correlacionado con otros sistemas de fechaje, por ejemplo la dendrocronología, y entonces se pueden ajustar estas fechas. Esto es relativo, pero en términos generales las fechas ajustadas son aún más antiguas. Probablemente, cuando estamos hablando de unos 13.000 años en años radiocarbónicos, en fechas de calendario de año solar, quizás esas fechas deban de montarse quizás unos 1.000 años más. Son fechas aproximadas. De todas maneras, en el margen que nos movemos, esas aproximaciones me dan una idea de antigüedad que no la teníamos antes. Digo, antes de esa fecha los sitios son pocos. Esto no solo es porque los pobladores eran todavía muy pocos, los restos son pocos, y además porque el terreno ha estado sometido a estos mismos cambios y erosiones. Piensen que el continente tenía otros límites. Hace 11, 12.000 años el continente estaba cambiado. Por ejemplo, esta línea negrita que va por acá era el límite de las costas. Vale decir que puede haber muchos sitios que quedaron tapados por el océano, con el deshielo de los glaciares a partir de hace unos 10.000 años, más o menos se toma el punto de fin de la época glaciaria y el comienzo. Digo, se toma como referencia, el proceso de retroceso glacial demoró varios milenios, no fue un proceso de golpe, pero siempre se toma una referencia, más o menos 10.000. Dejó tierras, después el ascenso de las aguas formó el estrecho, pero la Tierra del Fuego, todo esto era una masa continental única. Buena parte de toda esta zona estaba cubierta de hielos. Es decir, o sea, hay diferencias en el territorio, ¿no es cierto?, que están marcando y que pueden haber afectado a estos pocos restos tempranos. Pero el hecho de que haya ya algunos está indicando que había gente. Costó mucho, por ejemplo, a los antropólogos norteamericanos reconocer esa antigüedad en América del Sur. Se suponía que los grupos humanos habían llegado del norte hacia el sur, entonces Clovis era la marca de partida. A partir de Clovis había habido como un desplazamiento norte-sur, por lo tanto ningún sitio en América del Sur podía ser más antiguo que los sitios fechados en Clovis. Finalmente tuvieron que reconocer que hay sitios más antiguos que Clovis en América del Sur, sobre todo el caso más trabajado, el sitio de Monteverde, cerca de Puerto Montt, que fue trabajado durante muchos años, que fue publicado además en unos volúmenes exhaustivos.
donde hay restos que parecen ser mucho más antiguos, pero son dudosos, pero lo que sí es seguro, que hace 13, 14.000 años, ahí había un grupo humano. Es decir, que con la presencia de hombres empezamos a tener historia. La historia empieza con el hombre, no con algunos en particular. Los viejos historiadores decían, no, empieza con la escritura. ¿Por qué? Y ahí se vieron en problemas. Y cuando los mayas se descifró la escritura, dijeron, los mayas no eran de la prehistoria, eran de la historia. Son esas formalidades que no tienen sentido. Hay hombres, hay historia. Tal vez no podamos construirlas con las mismas fuentes. No tenemos textos escritos, pero tenemos los restos materiales. Y esos restos materiales nos van a enseñar cosas que a veces los viejos historiadores se olvidaban y hacían historia de hecho. Nos van a enseñar cómo esa gente vivía, cómo era su tecnología, cómo se organizaban, cómo organizaban su vida social, cómo procesaban, cómo obtenían sus medios, cuáles eran sus elementos de expresión simbólica. Piensen en el arte rupestre, por ejemplo. Entonces, si uno empieza a leer todo esto, va a poder construir esta historia. Y esto es lo que rápidamente vamos a intentar hacer.